Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Empezamos. Función de relación. Como les decía, la función de relación son aquellas de las funciones básicas que cumplen los seres vivos. Como les digo, los seres vivos cumplen la función de nutrición, la función de reproducción y la función de relación. Cuando hablamos de la función de relación, hablamos del conjunto de los procesos por los que los seres vivos obtienen información del medio. Como les decía, mis ojos que observan el árbol que se encuentra en la esquina, mis manos que tocan el teclado de la computadora, mi olfato, mi gusto que prueban la comida que prepara mi mamá. Y toda aquella información que yo obtengo del exterior, de lo que me rodea, de mi medio que me rodea, y que entra a mi organismo por medio de información. Más o menos como cuando hablamos de la computadora, decimos que toda la información que recibe de fuera es lo que ingresa a la computadora. Asimismo es nuestro organismo, ¿verdad? Y cumplimos la función de relación. Pero también obtenemos esa misma información del interior del organismo y ellos elaboran la respuesta adecuada para cada momento. La función de relación le pertenece a nuestro sistema nervioso. Vamos a ver. Muy bien. Intervienen el sistema nervioso, mi sistema central y mi sistema periférico. Intervienen los órganos de los sentidos y también el aparato locomotor. Algo recuerdan del aparato locomotor, ¿verdad? Nosotros vimos algo de eso en el repaso que vimos las primeras semanas. Entonces, en este momento nos vamos a centrar en el sistema nervioso. Tenemos allí que el sistema nervioso se divide en central y en periférico. En el central, los órganos son el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, que está compuesta por neuronas, por dendritas. Bueno, aquí ya vamos a observar en otra clase cuáles son las funciones de esos órganos. Y en el periférico encontramos nervios sensitivos y nervios motores. La función del sistema nervioso es interpretar las señales y elaborar las respuestas. Pero esto ocurre por medio de los órganos de los sentidos. Y nosotros sabemos y aprendemos desde muy chiquito que tenemos 5 órganos de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La función de los órganos de los sentidos es captar los estímulos del medio y transmitir esa información ¿a quién? A ver, ¿a quién transmiten esa información? Al cerebro, al sistema nervioso, para que el sistema nervioso sepa qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la función de relación, hablamos de lo que nos permite percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y reaccionar de forma adecuada. Por ejemplo, si yo tengo un sabor amargo en mi boca o de pronto me estoy comiendo un yogur, digamos, que ya le ha pasado la fecha de vencimiento y usted se lo va a tomar, ¿cuál es la reacción que tiene el organismo? A ver, por ejemplo, si usted va a la nevera y saca un vasito de un yogur y resulta que ese yogur está pasado y usted va y se toma un sorbo, ¿qué ocurre con usted en ese momento, con su organismo? A ver, ¿qué dice usted primero cuando se va tomando ese vaso y siente que está como amargo, como malo? ¿Qué dice? Bueno, después de ir a ver la fecha de vencimiento. ¿Qué ocurre con su organismo? ¿Será que usted se lo sigue tomando así como que no pasará nada? No, ya no lo sigue tomando. Ya no lo sigue tomando, ¿verdad? Porque lo siente malo, siente que no está. Entonces su organismo le manda el sentido del gusto y del olfato, le mandan la información al cerebro que le dicen, hey, no te lo tomes, quieto allí, está dañado. Y usted reacciona dejando inmediatamente el vaso en la mesa porque está mal, porque está malo, porque de pronto no se puede tomar.
¿Y cuál es la siguiente reacción? Ir a observar la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la función de relación, la relación que hay entre el medio y nosotros. Entonces, lo que percibimos y la manera en la que reaccionamos. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por medio de los órganos de los sentidos, como les ponía el ejemplo. En el ejemplo, los órganos de los sentidos que intervinieron fueron el olfato y el gusto, ¿verdad? Porque de pronto la vista no me mandó toda la información porque yo lo vi bien, ¿verdad? De pronto estaba bien, pero necesité órganos, nervios que enviaron esa señal a mi cerebro y por medio de nervios mismos mandó la señal a los músculos de la mano y del brazo, hey, quieto ahí, pum, deje el vaso, ¿verdad? Entonces, toda esta relación que hay entre el sistema nervioso, entre los sentidos, entre nuestro sistema locomotor, nuestros músculos, nuestros huesos, es la reacción que hacemos o que sentimos al recibir algún tipo de información. Por ejemplo, si usted va caminando en la calle y más adelantito usted observa que hay así como un bache, como un huequito, entonces, ¿qué hace inmediatamente su organismo? Su cuerpo, ¿qué hace inmediatamente? ¿Va a pasar por encima del hueco para caerse? Lo esquivo. Lo esquiva, ¿verdad? Entonces, esa es otra respuesta de la relación que hay entre los sistemas, entre el sistema nervioso y nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros sentidos y nuestro sistema muscular. Entonces, allí dicen, ¿quiénes intervienen? Intervienen los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Los órganos de los sentidos son los que perciben, son los que receptan la información. El sistema nervioso procesa la información y el aparato locomotor, todo nuestro cuerpo, reacciona a esa acción, a lo que percibe, ¿verdad? Bien. Los órganos de los sentidos, ¿qué son? Son células nerviosas que realizan esta función. Las células nerviosas que realizan la función se llaman receptoras sensoriales y nuestros órganos de los sentidos los tienen en sus componentes. Los órganos de los sentidos son sensibles a las sensaciones o estímulos. Reaccionamos a la luz, por ejemplo, cuando usted se levanta de pronto y ya son las 11 de la madrugada y le da el sol en la cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted hace, verdad? Reacciona poniéndose la manito, ¿por qué? Porque le está dando la luz directamente, ¿verdad? O cuando va a salir a jugar y hace mucho sol, se pone una gorrita, entonces son reacciones a la luz. A la temperatura, por ejemplo, en estos momentos que hace bastante frío, usted está con un abriguito, ¿verdad? Y si hiciera calor, entonces usted se saca el abriguito y se pone ya algo menos caluroso, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo reacciona a las temperaturas, a la presión y también a las sustancias químicas, como el ejemplo que les daba del yogur. Bien, entonces allí tenemos sentido de la vista, el órgano viene a ser el ojo. ¿Qué percibe o qué función tiene el sentido de la vista? Pues bueno, nos ayuda a ver el color, la forma, el tamaño y la distancia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros observamos y la información que recibimos por medio de la vista. El sentido del oído, su órgano es el oído, ¿verdad? El sentido de la audición. ¿Qué percibimos mediante este órgano? Sonidos, música, ruido, lenguaje. Pero recordamos que a través del tacto también hacemos lenguaje, ¿verdad? Las personas que no pueden oír, que no pueden hablar, utilizan otro tipo de mecanismo para poderse comunicar. Sentido del olfato. Tenemos el órgano que es la nariz. Esta percibe olores agradables y desagradables. Sentido del gusto. Nuestro órgano es la lengua. La lengua percibe pues sabores salados, dulces, amargos, sosos, ácidos, picantes. Todo tipo de sabores va a percibir el sentido del gusto por medio de la lengua. Y el sentido del tacto, su órgano es toda nuestra piel. Allí tenemos nuestro sentido del tacto.
ellos van a percibir, ella va a percibir, pues, si algo es suave, si es áspero, si es frío, si es caliente, si es blando o si es duro. Muy bien, vamos a ver ahora detallados cada uno. El sentido de la vista funciona a través de los ojos y se utiliza para ver. La vista nos permite tener una imagen de las cosas. Todo aquello que nosotros observamos, que nosotros vamos a ir, por ejemplo, caminando, todo va a ir primero y pasar primero por nuestra vista. Entonces, cuando las personas no ven, desarrollan otro tipo de sentidos, ¿verdad? Las personas que no ven, usted se da cuenta que de pronto escucha muy bien, o sea, ya tiene su oído un poquito más agudo, porque el hecho de no tener sus vistas le hace o desarrolla otro tipo de comunicación, desarrolla otro tipo de recibir la información del medio y se agudiza de pronto su oído, puede escuchar cosas que de pronto las personas normalmente no escuchamos, porque de pronto primero entra la información por nuestras vistas, ¿verdad? Entonces, la vista nos permite ver el color, la forma, la distancia, como les decía anteriormente, ¿verdad? Por la vista ingresa todo tipo de información que nos va a ayudar a nuestro cerebro a procesar lo que debe realizar. Es muy importante también tener mucho cuidado con nuestros sentidos, de nuestros órganos de los sentidos, ¿verdad? Sentido del oído. El sentido de la audición nos permite escuchar los sonidos a nuestro alrededor. El sonido viaja a través de un medio, como el agua o el aire. Por ejemplo, en estos momentos nosotros nos estamos comunicando, ¿verdad? Usted está ahí escuchando la clase, ¿verdad? Pero hay personas que no escuchan. Entonces, las personas que no escuchan se comunican con una manera diferente, ¿verdad? Pero también desarrollan otro tipo de sentido. Desarrollan el sentido del lenguaje por medio de señas, desarrollan la comunicación por medio de palabras, empiezan ellos a escribir, ¿verdad? Los órganos de los sentidos nos permiten a nosotros informar de los sonidos que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, si yo les dijera en este momento, tápese los oídos, o de pronto me pongo aquí en mute y empiezo a hablar, y usted no me escucha, entonces, digamos que vamos a evitar los sonidos, vamos a evitar escuchar algo y vamos a encontrar un silencio profundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos también cuidar nuestros sentidos para poder evitar que pronto se dañen con el tiempo o de pronto usted afecte algún componente que tiene en su oído. Por eso es recomendable que si uno escucha música, no lo escuche tan alto, ¿verdad? Si uno mantiene audífonos, no es que es para no escuchar nada de lo que hay alrededor, voy a poner la música a 100. Eso hace daño a nuestros oídos. Entonces debemos cuidar. Bien, entonces sabemos que por medio del sentido del oído nosotros recibimos los sonidos que vienen del medio. Muy bien. El sentido del tacto. Gracias al tacto, nosotros diferenciamos texturas como rugoso, liso, blando o duro. Y nuestro órgano es la piel. El tacto nos permite reconocer las formas y también entrar en contacto con ellos para percibir por ejemplo, si yo me corto, qué voy a sentir en ese momento cuando yo me corto la piel? Dolor. Dolor, ¿verdad? Dolor. Voy a sentir dolor. Entonces, esa reacción, que yo me voy a cortar y la piel le va a decir a mi sistema nervioso, dolor porque se cortó. Y de pronto ya nuestro organismo reacciona de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno se corta, lo primero que hace es ponerse la mano allí. Hay otros que lo primero que hacen cuando se cortan es chuparse donde se ha cortado, por ejemplo, cuando uno se corta los dedos, lo primero que hace, o cuando uno se corta, se toca la cabeza, ¿verdad? O se aprieta duro el dedo, si es el dedo que se ha cortado. Entonces, esa es la reacción
que hace nuestro cuerpo cuando recibimos este tipo de alertas por medio del tacto. Sentido del olfato. Creo que este es el que tienen agudos la mayoría de las personas. El sentido del olfato lo encontramos en la nariz. Gracias a él distinguimos olores agradables y olores también un poco desagradables. La seña cuando uno dice un olor desagradable, lo primero que hace es taparse la nariz, ¿verdad? Un olor desagradable y uno viene y se tapa la nariz. Entonces, para poder olfatear cualquier cosa, nosotros necesitamos tener agudizado nuestro sentido del olfato por medio de la nariz, ¿verdad? Permite captar olores. Entonces, todos los olores que nosotros vemos del medio, si por ejemplo vamos pasando por una panadería y nos huele a pancito caliente, nosotros hacemos, entonces ya sabemos, ¿verdad? Y reconocemos que cerca hay una panadería. O cuando iba llegando de la escuela, ¿verdad? Usted ya sabía en la puerta que la mamita estaba haciendo la comida porque usted ya olía aquello que iba haciendo, ¿verdad? O de pronto usted está ahorita en clase y la mamita está haciendo el desayuno. Entonces, usted está utilizando su sentido del olfato. Bien, tenemos aquí sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite identificar los sabores de los alimentos que comemos, ¿verdad? Entonces, por allí entran los sabores dulces, salados, amargos, todos los sabores que podemos diferenciar de nuestro entorno. Bien, en este momento vamos a observar un pequeño videíto. Y ya también lo tengo listo. Vamos a ver. Bien. Los sentidos nos permiten conocer el mundo que nos rodea y sin alguno de ellos, nuestra experiencia sería muy distinta. Veamos más. Hoy hablaremos del sistema nervioso. ¿Saben cómo está formado? Está formado por el cerebro. Sí, por el cerebro, la médula espinal y por muchos nervios que recorren nuestro cuerpo. Gracias a ellos podemos controlar el interior de nuestros cuerpos y además nos permiten conocer el mundo que nos rodea a través de los 5 órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. ¿Así conocemos el mundo que nos rodea? Exacto. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel captan señales externas como colores, sabores, olores. ¿Y qué ocurre después que se captan las señales? Se transforman en impulsos nerviosos que van al cerebro, donde la información es procesada y almacenada. Una vez almacenada, se establecen redes de conocimiento. Necesitamos que la nueva información se relacione con lo que ya conocemos. A partir de allí se forman esas redes. Para poder percibir señales que normalmente no sentimos, construimos aparatos especiales que captan esas señales. Algunos animales también captan señales que el hombre no puede percibir. El olfato de los perros, por ejemplo, es mucho más sensible que el nuestro y puede percibir olores muy débiles. Es verdad, siempre están olfateando todo. Otro ejemplo es el murciélago, que emite sonidos muy agudos que nosotros no percibimos. ¿Para qué emiten ese sonido? Para poder reconocer su entorno. El sonido que emiten rebota contra una pared, un árbol o su insecto preferido, y entonces saben qué los rodea, aun cuando no hay luz. Te he preparado una sorpresa para la cena. A ver, déjame adivinar. Postre de vainilla, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Porque la casa está llena de un delicioso aroma a vainilla. Y cuando huelo ese olor, es porque hay postre de vainilla. Ajá, pero veamos si sabes esto. ¿Con chocolate o con fresas? Con chocolate. ¿Has olido el chocolate? Eso es imposible. No tengo tan desarrollado mi olfato. Lo sé porque esta tarde terminé el último frasco de dulce de fresas. Entonces, solo queda el de chocolate. ¡Qué rico!
Me voy a autoinvitar a la casa de Sandy. Ah, pero antes de que me vaya, suscríbete. Bien, igual les voy a dejar el link del video que les acabo de compartir para que ustedes puedan volver a verlo de ser necesario. Entonces, nosotros utilizamos nuestros sentidos para recibir información del medio, pero también utilizamos el cerebro o nuestro sistema nervioso para interpretar esa información. Yo les decía, captamos por medio de la vista, del olfato, de la boca, pero nuestro cerebro, se dieron cuenta cuando el chico como que pensaba, ¿verdad? Entonces, allí está utilizando el sistema nervioso que sirve para realizar la interpretación de la información, especialmente el cerebro, que es el encargado de analizar la información captada. Por ejemplo, si un niño se está viendo en un espejo su propia imagen, está viendo su propia imagen, el cerebro interpreta la información. Bien, soy yo, mi cuerpo, mi cara, mi rostro, mis manos, ¿verdad? Entonces, esa es la función del sistema nervioso. En algunas ocasiones podemos juzgar a los demás por los que perciben nuestros sentidos, es decir, por las apariencias. Si, por ejemplo, yo voy por la calle y veo a una persona que se encuentra sucia, ¿qué voy a pensar yo directamente? ¿Cómo le voy a juzgar? ¿Qué voy a pensar de esa persona? ¿O qué voy a percibir de esa persona? De pronto no tiene casa, es indigente, no tiene dónde irse a bañar, está en la calle. Entonces, todo ese tipo de información recibimos por medio de nuestros sentidos, toda esa información. Entonces, vamos a hacer ahorita para ya terminar. En Classroom no les voy a dejar hoy actividades de ciencias, lo único que van a realizar, bueno, sí, les voy a dar una actividad chiquitita. Lo único que van a realizar es, por ejemplo, con los órganos de los sentidos, ¿qué te rodea? Por ejemplo, por medio de la vista observo, por ejemplo, vamos a ver. Yo voy a observar algo de ustedes, a ver. Por medio de la vista observo un fondo muy bonito, una cortina muy bonita que tiene unas letras que dice bienvenidos a mi aula, digamos. Por medio de mi olfato, bueno, estoy percibiendo que mi mamá está cocinando algo rico o mi plato favorito. Por medio del gusto, bueno, me encontré en la nevera un helado y lo estoy comiendo, sabe muy bien. Entonces, por medio del tacto, hoy en la mañana hacía mucho frío y tuve que usar un abrigo. Entonces van ustedes por medio de los sentidos, de los 5 órganos de los sentidos, a colocar qué pueden percibir o qué información recibieron por medio de sus órganos de los sentidos hoy en la mañana. ¿Listo? Solo eso pequeñito nomás. No lo vamos a realizar tan extenso. Y lo voy a colocar por medio de preguntas. No deben escribir en el cuaderno, sino en Classroom mismo, ¿ya? Bien, ahora sí. Vamos haciendo... ¿Mande? ¿En Classroom va a estar eso? Sí, en Classroom, por medio de una pregunta. Pero me da un momentito para ya mismo que termino, yo la coloco recién, ¿ya? Bien, ahora sí. Ya. Nosotros hacemos una pausita activa, pero en este momento vamos a realizar un jueguito. Por ejemplo, quiero que todos enciendan las cámaras para poderles observar. No veo a todos con las cámaras, tengo 30. Bien, antes de continuar con el jueguito, ahorita que estamos 30 estudiantes, ¿quiénes de ustedes no pueden todavía ingresar a la plataforma de EDBO? ¿Quién no tiene todavía el libro? ¿Quién no ha podido accesar al libro? Yo sí antes, pero tuve que eliminar la aplicación. Y de ahí ya pudiste. Elkin. Y ahora sí ya lo puedes ver, ya lo tienes. No, pero hoy día lo voy a dejar. Ya, escúchame, Elkin. Si no puedes abrirlo, me escribes al WhatsApp para poderte ayudar. ¿Listo? Porque ya con ese libro que es material de apoyo ya van a empezar a trabajar. Nadie más tiene problemas entonces con el libro. Todos tienen descargado el libro, lo pueden ver. ¿Quién más?
Edwin, ¿tampoco puedes abrir el libro? Ayer que no lo pude, pero hoy sí. Ya, muy bien, listo. Entonces, ahora sí, continuamos con el pequeño jueguito. Bien, ¿se acuerdan cuando uno hace ese juego de Simón dice, verdad? Usted va a realizar lo que yo le digo, más no lo que yo hago. ¿Sí me entiende? Por eso necesito que tenga prendida la cámara porque voy a observar quién no lo está haciendo bien. Por ejemplo, yo les digo, tóquense la nariz. Usted se va a tocar la nariz, más no la cabeza como Charles. Entonces, usted va a hacer lo que yo le digo, no lo que yo hago. ¿Listo? Bien, a ver, empezamos. Simón dice que se toque los ojos. Simón dice que se toque la boca. No se vale si está así, tiene que estar con las manos abajo para volver. Simón dice que se toque la boca. Simón dice que se toque las manos. Simón dice que se toque la cabeza. Simón dice que se toque la nariz. Ahí pone algunos con las manos en la cabeza. Simón dice que se toque la boca. La boca. Por ahí veo algunos con las manos en las narices. Simón dice que se toque las orejas. Bien, Simón dice que se toque la cabeza. Muy bien, chicos. Espero que con este pequeño jueguito hayan podido igual salir de todo. Recordamos, pues, entonces, que nosotros recibimos información por medio del medio en la función que realizan los seres humanos, que es la función de la relación. ¿Quiénes intervienen? Los órganos de los sentidos. Los 5 órganos de los sentidos que envían por medio de los nervios información ¿a dónde? Al sistema nervioso. Y el sistema nervioso envía la información a nuestro aparato locomotor, a nuestro sistema locomotor, todo nuestro cuerpo, para que reaccione. Para que reaccione y para que él pueda, reaccionar a la situación que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, así, vamos a hacer un ejemplo pequeñito con lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Usted tenía que realizar lo que yo le decía, pero sus ojos estaban recibiendo otra información, ¿verdad? Sus oídos recibían la información que yo decía, pero sus ojos estaban observándome a mí y su cuerpo estaba como que lo que escucho o lo que veo. Entonces yo le decía la boca y me tocaba acá, ¿verdad? Entonces sí había la confusión de que usted o me toco la boca o me toco la cabeza. Entonces allí nosotros podemos ver que nuestro cerebro es muy desarrollado, muy importante, que Papito Dios se lució al momento de crearnos, porque todavía hasta el momento, aunque el ser humano tiene mucha inteligencia y siguen estudiando, aún la computadora no puede realizar cosas que nosotros como seres humanos hacemos. Entonces todavía no llegan a realizar o a cumplir lo que nosotros, lo que Diosito ha hecho en nuestro organismo, ¿verdad? Pero en sí sabemos que la computadora se asemeja a nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces espero que esta clase haya sido productiva y hayan entendido, que pues puedan realizar la actividad que voy a dejar y pues hayan recordado algo de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Y que tengan en cuenta cuál es la función de relación que realizan los seres vivos. Bien, chicos, entonces no hay nada más por hoy. Muchas gracias por conectarse. Tengo hasta el momento 29 estudiantes. Muchísimas gracias.